Satanás no fue creado como el diablo. Reflexionen sobre esto. El ser que ahora asociamos con el mal, el engaño y la destrucción no nació en la sombra. Fue forjado en la gloria. Antes de la rebelión, antes del orgullo, antes de la guerra, solo había resplandor, solo había luz, y su nombre cargaba con el peso de la admiración celestial. Lucifer, el lucero de la mañana, el portador de luz. No era un monstruo, no era un engañador, una obra maestra. Era la creación más radiante de Dios. No solo hermoso, sino perfecto. En Ezequiel 28, el lenguaje es conmovedor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Imagínense eso, el modelo de la artesanía divina, la cima del diseño angelical, cubierto de piedras preciosas, sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Cada piedra preciosa reflejaba la luz de la gloria de Dios. No era algo usado como ropa, incrustado en él. No reflejaba belleza, él lo encarnaba. Lucifer andaba en lugares a los que ninguna otra criatura tenía acceso. En el santo monte de Dios, entre las piedras de fuego. No observaba desde lejos. Estaba en el corazón mismo de la intimidad divina. Esto no era un privilegio, era proximidad. Y con esa cercanía venía la responsabilidad. Según muchos estudiosos, Lucifer no era solo un arcángel. Pudo haber sido el líder de adoración celestial, aquel a través del cual fluía la música, cuyo ser mismo producía armonía. Algunas interpretaciones incluso sugieren que tenía instrumentos musicales integrados. Si eso es cierto, entonces cada nota, cada melodía, cada eco de alabanza en el cielo alguna vez pasó por él. Él era, literalmente, el sonido del gozo celestial. No solo servía cerca de Dios, representaba la expresión artística, gloriosa y radiante de Dios ante las huestes celestiales. Y eso es lo que hace que su caída sea tan trágica. No cayó de la mediocridad, cayó de la magnificencia. Lucifer no era un personaje secundario. Él era el centro del escenario, y lo sabía. Ahí es donde comenzó el peligro. No en el fracaso, sino en la fascinación. Dejó de mirar a aquel que lo creó y comenzó a admirar su propio reflejo. No quería ser como Dios. Quería ser adorado como Dios. Esa es la tragedia. El mal no comenzó en la oscuridad. Nació en el brillo del orgullo. Y lo que una vez cantó las armonías del cielo, pronto se convertiría en el padre de la mentira. El orgullo no es ruidoso al principio. No grita, susurra, y en el corazón de Lucifer, ese susurro convirtió el brillo sagrado en podredumbre espiritual. No cayó por debilidad, cayó por la adoración equivocada. Comenzó en silencio. No hubo público, no hubo rebelión, solo una semilla, un pensamiento silencioso que deformaba el alma. ¿Por qué debería Dios recibir toda la gloria si soy yo quien la irradia? Isaías 14 captura la tormenta que crecía en su interior. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me haré semejante al Altísimo. No un nosotros, todo un yo, una criatura divina, embriagada por su propio reflejo. Al principio, Lucifer no quería reemplazar a Dios, quería elevarse a su lado. Pero el orgullo nunca se conforma con la igualdad. Siempre busca el dominio. Siempre se sobreestima a sí mismo y subestima las consecuencias. Lo que comenzó como admiración por su propia belleza, se convirtió en ambición por el trono del Todopoderoso. Esta es la aterradora verdad sobre el orgullo. No necesita sufrimiento para crecer. Puede prosperar en el paraíso. Puede infectar la perfección. Lucifer se paró ante el mismísimo trono de Dios, bañado por la luz eterna, y aún así creía merecer más. Pero el peligro no terminó ahí, porque una vez convencido, se volvió convincente. El siguiente movimiento de Lucifer no fue la ira, sino el reclutamiento. Usó la belleza como cebo, la sabiduría como veneno y la influencia como bisturí. No libró la guerra con armas. Sedujo, sembró la duda, hizo medias verdades. Y poco a poco, los ángeles comenzaron a cambiar su lealtad, no porque odiaran a Dios, sino porque creían que Lucifer tenía algo más. Así funciona el orgullo. Rara vez grita, sonríe, y en esa sonrisa, el cielo se quebró. El que una vez dirigió la adoración, comenzó a orquestar la rebelión. No solo con palabras, sino con corazones. Y por primera vez en la eternidad, la lealtad se quebró. La santidad fue desafiada. El orden tembló. Y el Altísimo,
Quien había formado Lucifer con una gloria incomparable, ahora veía cómo esa gloria se transformaba en algo indescriptible. Esto no fue solo una caída. Esto fue traición en presencia de la perfección. El cielo nunca había visto guerra, hasta que Lucifer convirtió la alabanza en veneno. Nunca había habido conflicto, ni traición, ni división. Pero el día en que el orgullo maduró en rebelión, la armonía celestial se hizo añicos y el silencio dio paso al sonido de espadas. Apocalipsis 12 no describe una metáfora, describe un campo de batalla. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Lucifer, ahora despojado de su nombre original, recibe un nombre más oscuro, el dragón. No es el portador de luz, no es la estrella de la mañana. Ahora es el caos encarnado. Se yergue desafiante, ya no brillando con belleza divina, sino retorcido por la ambición. Y detrás de él, un tercio de los ángeles del cielo. Antaño mensajeros de luz, ahora leales a una mentira. Aún no caídos, pero corrompidos, seducidos. Y entonces, desde el centro de la sala del trono celestial, un nuevo rugido se alza. Miguel, el arcángel, el comandante del cielo, el general de Dios. Miguel no debate, no suplica, no duda, desenvaina su espada. Y detrás de él están los leales, aquellos que preferirían morir antes que deshonrar al rey. Esta no era una lucha de iguales. Lucifer tenía influencia, pero Miguel tenía autoridad. Lucifer tenía carisma, pero Miguel tenía mando. Lucifer tenía orgullo, pero Miguel tenía la verdad. La guerra era feroz, pero la victoria era segura. El cielo no tolera la rebelión, la purifica. Y cuando llegó el golpe final, no fue solo una derrota, fue una expulsión. El texto dice que Lucifer fue arrojado, violentamente, sin ceremonia, a la velocidad del rayo e irreversible. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús, Lucas 10 y 18. ¿Te lo imaginas? El ser más radiante jamás creado, ahora un rayo de oscuridad que se desploma a través del cosmos. El sonido de un trono derrumbándose. El silencio después del juicio. Los cielos resonando con justicia. Pero aquí está el giro. No cayó solo. Se llevó consigo a un tercio del ejército celestial. Y peor aún, se dirigía a la tierra. La batalla en el cielo había terminado, pero la guerra acababa de reubicarse. Lo que había comenzado en la gloria, ahora venía por ti. Pudo haberlo hecho. Con un solo aliento, Dios podría haber borrado Lucifer de la existencia. Una orden, y la rebelión desaparecería. Sin dolor, sin pecado, sin siglos de sufrimiento. Solo silencio, el orden restaurado, la historia terminada. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Lo dejó vivir. La pregunta que resuena a través de la historia, la pregunta que cada ángel debió hacerse cuando cayó el dragón, con la que cada profeta debió luchar en la noche y que cada alma humana finalmente susurra, es esta. ¿Por qué? ¿Por qué no acabar con él? Para comprender la respuesta, hay que comprender algo sagrado, algo aterrador y glorioso a la vez. Dios no solo destruye el mal, lo expone. Si Lucifer hubiera sido aniquilado en el momento en que se rebeló, el cielo habría obedecido por miedo, no por amor. Los ángeles se habrían preguntado, ¿fue silenciado porque estaba equivocado o porque desafió el trono? El juicio instantáneo habría impedido que se revelara una realidad más profunda, la naturaleza plena del orgullo y la perfección plena de la justicia de Dios. Así que Dios hizo algo mucho más poderoso que la destrucción. Le dio tiempo al orgullo para que se desarrollara, no porque estuviera inseguro, sino porque quería que la creación viera con sus propios ojos a qué conduce la rebelión cuando no se controla. Permitió que el mal actuara, tentara, mintiera, arruinara, porque cada acto de oscuridad se convertiría en un testimonio en su contra. Y el tribunal era toda la creación. Pero hay otra capa, aún más profunda. Lucifer no era de carne y hueso, era espíritu, eterno por diseño. Dios no creó seres temporales, sino eternos. Y lo que es eterno, no lo deshace simplemente, no porque no pueda, sino porque no quiere. Su creación refleja su naturaleza, inmutable, absoluta y justa, y aún más profunda. Dios ya había escrito un plan no para destruir la rebelión, sino para redimir corazones, un plan no para aplastar el mal instantáneamente, sino para conquistarlo eternamente. Y para que ese plan se cumpliera, Satanás tuvo que caer, y la humanidad tuvo que elegir, porque el verdadero amor requiere elección, y la verdadera victoria requiere resistencia.
Dios sabía que dejar vivir a Satanás permitiría que el contraste entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la humildad y el orgullo, se manifestara abiertamente. No le temía a Satanás, lo usaría. Y al final, esa es la brillantez de Dios. Él no solo gana, deja que el mal lo intente todo, y aún así gana. ¿Y si el villano nunca estuvo fuera del control de Dios? ¿Y si cada mentira que el enemigo dijo, cada trampa que tendió, cada momento que intentó derribarte, fuera permitido, incluso anticipado y luego entretejido magistralmente en una historia mayor? No a pesar de Satanás, sino a través de él. Aquí es donde la soberanía de Dios no solo brilla, sino que asombra. Porque en su infinita sabiduría, Dios no solo permitió que la rebelión de Satanás existiera, sino que la utilizó como arma contra sí misma. El mismo ser que intentó destronar a Dios ahora, sin saberlo, participa en el desarrollo de la mayor victoria de Dios. Vayamos al desierto. Jesús, hambriento, solo, vulnerable. Satanás llega no como una bestia, sino como un estratega. Si eres el Hijo de Dios, susurra, convierte las piedras en pan, salta del templo, inclínate ante mí. Cada tentación es quirúrgica, psicológica, diseñada para empujar a Jesús a quebrarse. Solo una vez, un acto de autoglorificación, un momento de desobediencia, un centímetro fuera de curso, y Satanás gana. Pero Jesús no se limita a resistir. Expone las estrategias del enemigo. Responde no con emoción, sino con las Escrituras. No discute. Declara, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. En este enfrentamiento ocurre algo extraordinario. Satanás, creyéndose a la ofensiva, se encamina directamente hacia el jaque mate divino, porque este momento no era solo una prueba, era una calificación. Jesús, el segundo Adán, estaba mostrando el cielo y el infierno por igual. Tendré éxito donde el primer hombre fracasó. No caeré, no me doblegaré. Y al vencer la tentación, Jesús no solo resistió el mal, sino que se ganó el derecho de aplastarlo. Pero Satanás no había terminado. Se deslizó hasta el corazón de Judas. Orquestó la traición, el arresto y la muerte. Pensó que estaba acabando con el Hijo de Dios. Pero en la cruz se desató el mayor cambio de toda la creación. El Cordero sangró y el infierno celebró, pero el cielo esperaba, porque la cruz no era la derrota, era la trampa. Satanás había traspasado el calcañar, pero Jesús estaba a punto de aplastarle la cabeza, y despojando a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Deja que eso se asiente en tu alma. Satanás, el enemigo del cielo, fue usado para exaltar la gloria de Dios. Cada plan que planeó, cada semilla de maldad que sembró, se convirtió en un testimonio del poder, la justicia y la misericordia de Dios. Pensó que estaba escribiendo el final de la historia. No se dio cuenta, estaba firmando el comienzo de la redención. Así es como Dios opera. Él no solo derrota el mal, lo recicla, lo dobla, lo rompe, luego lo convierte en un altar de gloria. Así que la próxima vez que el enemigo ataque tu vida, no te limites a sobrevivir. Reconócelo. Estás en medio de una estrategia divina donde tu batalla no es un error, es un escenario. Y Dios siempre gana en el escenario. El mayor campo de batalla no es el cielo, no es la historia, ni siquiera es el infierno. Es tu corazón. La rebelión que comenzó en Lucifer no desapareció con su caída. Migró, y ahora lucha por renacer cada día dentro de ti. No en fuego, no en truenos, sino en decisiones. Verás, Satanás ya no necesita derrocar el cielo, solo necesita sabotear tu alma. No lo hace por la fuerza, sino por imitación. Te susurra en la mente el mismo pensamiento que pervirtió la suya. Mereces más. Puedes hacer esto sin Dios. Eres el centro de tu propia historia. No viene como maldad, viene como ambición, como lógica, como libertad. Pero no te equivoques, es veneno disfrazado de poder. Esta es la aterradora brillantez de la estrategia de Satanás. No viene a asustarte, viene a estar de acuerdo contigo, a hacerse eco de tus miedos ocultos, a inflar tu orgullo silencioso, a justificar tus pecados secretos. El mismo orgullo que corrompió el cielo ahora se infiltra en tus relaciones. El mismo engaño que cegó a los ángeles ahora oscurece tus pensamientos. El mismo deseo de reemplazar a Dios aún late en las venas de la humanidad.
No se trata solo de una guerra espiritual. Se trata de identidad. Satanás no necesita arrebatarte tu adoración, solo necesita redirigirla. De Dios a ti mismo, de lo eterno a lo inmediato, de la rendición al control. Pero aquí está la parte que a menudo pasamos por alto. Tú no eres la víctima de esta guerra. Eres el campo de batalla y el arma. Fuiste creado con justo lo que Lucifer despreciaba, el libre albedrío. Y cada día, esa voluntad escribe un nuevo capítulo en la guerra. Cuando eliges el perdón en lugar de la venganza, asestas un golpe al infierno. Cuando silencias el orgullo con humildad, haces eco de la victoria de Cristo. Cuando resistes la tentación, no con tu propia fuerza, sino con el Espíritu de Dios, no solo sobrevives, sino que impulsas el reino. Pero la guerra es constante y es personal, porque la guerra de Satanás no se trata, en última instancia, de poder, sino de adoración. ¿Quién capta tu atención? ¿Quién moldea tus deseos? ¿Quién escribe tu verdad? Esto no es una metáfora. Esta es tu realidad. Te despiertas en una zona de guerra. Llevas una espada en tu espíritu y nunca debiste luchar solo. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Santiago 4:7. No hay terreno neutral. Cada decisión te lleva más profundamente a un reino o al otro. Pero cuando te sometes, él huye. No porque seas fuerte, sino porque estás alineado con aquel a quien él no puede vencer. Así que pregúntate, ¿quién está sentado en el trono de tus pensamientos? ¿Tus planes? ¿Tus pasiones? Porque la guerra no terminó con Lucifer. Solo se acercó y vive aquí mismo. La guerra más violenta del universo no se ganó con truenos. Se ganó con silencio. No se conquistó con la fuerza, sino con la rendición. Y el rey que aplastó la cabeza de la serpiente no llegó en un carro de fuego. Llegó montado en un burro prestado. ¿Quieres ver lo opuesto a Satanás? No mires a los ángeles. Mira a Jesús. Lucifer cayó porque se exaltó a sí mismo. Cristo fue exaltado porque se humilló. Nunca fue una competencia de poder. Satanás tenía poder. Lo que no tenía, lo que no podía comprender, era humildad. Precisamente lo que despreciaba. Fue lo que lo destronó. Filipenses 2 revela la esencia del mayor cambio en la eternidad. Aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Léalo de nuevo con atención. Se despojó a sí mismo. Dios se hizo nada. La palabra que creó las estrellas se dejó nacer de una pobre adolescente, envuelto en harapos, acostado en un pesebre. Aquel que sostuvo las galaxias con su aliento, lavó los pies de los pecadores que lo abandonarían. Aquel que formó cada célula de tu cuerpo, fue escupido por los hombres a quienes vino a salvar. Y aún así, nunca protestó. Este es el poder que Satanás nunca entendió. Pensó que podía reclamar el trono de Dios mediante el orgullo. Pero Jesús obtuvo la victoria eterna mediante el quebrantamiento. Y al hacerlo, revolucionó las leyes de la guerra espiritual. Porque en el reino de Dios, abajo se sube. La rendición es el camino al poder. La obediencia es el camino al triunfo. Y la humildad es el arma que hace temblar el infierno. Satanás quería ascender, elevarse por encima de las estrellas. Jesús descendió, bajó más bajo que nadie, y porque eligió el lugar más bajo, Dios le dio el nombre más alto. Esa es la división eterna. Y no es solo entre Jesús y Satanás, es entre tú y tu propio orgullo. Cada día, te debates entre dos modelos de vida. Uno dice, elévate, sé visto, sé admirado, sé servido. El otro susurra, rebájate, pierde tu vida, carga con la cruz, lava los pies. El orgullo se siente poderoso, pero aísla. La humildad se siente débil, pero construye altares donde Dios mora. Satanás prometió gloria, pero trajo vergüenza. Jesús aceptó la vergüenza y fue coronado con una gloria inquebrantable. Si quieres vivir con verdadera autoridad espiritual, no la obtendrás controlando a los demás. La obtendrás cediendo a Dios, eligiendo la postura que Satanás rechazó y que Cristo encarnó. La humildad no es inseguridad, no es negar tu valor, es arraigar tu valor en aquel que te lo dio. Nunca vencerás las mentiras del enemigo gritando más fuerte, las derrotas inclinándote más. Ahí reside el poder, ahí comienza la libertad. Ahí es donde la cabeza de la serpiente queda aplastada bajo tu talón, no porque seas poderoso, sino porque estás alineado con aquel que eligió la cruz en lugar del trono. Y esa
Es la victoria que el infierno nunca vio venir. Hay un día marcado en el calendario celestial, no con tinta, sino con fuego. Un día en que el mal dejará de respirar. Un día en que el engañador, el acusador, la serpiente antigua, no solo será resistido, sino eliminado. Para siempre. Esto no es un mito, no es un símbolo, no es poesía religiosa. Está escrito en los últimos capítulos de las Escrituras, claro y categórico. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 8 y 10. No hay escapatoria, no hay apelación, no hay segunda rebelión. El infierno no fue diseñado para la humanidad, sino para Satanás y sus ángeles. Una prisión de justicia divina, no de ira. Un veredicto, no de venganza. La serpiente que dijo, no moriréis, morirá para siempre. No dejará de existir, sino que existirá en separación, despojada de toda autoridad, de toda influencia, de toda voz. Y por primera vez desde Génesis, la voz del mentiroso se silenciará. ¿Te imaginas ese momento? El que susurró en el Edén, el que acusó a Job, el que apoyó a Faraón, el que merodeó por la tierra durante generaciones, el que se burló de Cristo en la cruz. Ese mismo ser ahora se encuentra solo, desnudo, impotente, derrotado. Toda mentira que alguna vez dijo queda expuesta, todo plan desenredado, toda alma que atormentó, vindicada por el trono del juicio perfecto. Pero no se equivoquen, este juicio no se trata de castigar a la oscuridad por la oscuridad misma. Se trata de restaurar todo lo que Satanás intentó arruinar. Toda lágrima que causó será enjugada, toda injusticia que alimentó, revertida, toda muerte de la que se burló, deshecha. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 4. Eso no es un sueño, es una declaración. El juicio final no es solo el fin del mal, es el comienzo de todo lo que siempre debimos llegar a ser. Un mundo sin miedo. No más traición, no más adicción, no más guerra, porque la serpiente se ha ido. Su derrota es total, no solo en el tiempo, sino en la eternidad. No resucitará, no hay revancha, no hay regreso. Su reinado termina, no con aplausos ni tragedia, sino en silencio, un silencio tan profundo que el cielo mismo respira. Y el trono de Dios permanece, resplandeciente con justicia, misericordia y la sangre del Cordero, inquebrantable, invicto e indiscutible. Esta es la esperanza a la que se aferró la iglesia primitiva en la persecución. La esperanza que los mártires murieron con sus labios. La esperanza por la que la creación aún gime. Que el mal no triunfa. Que Dios siempre escribe la última palabra. Y esa última palabra no es Satanás. Es Jesús. Esto no es historia antigua. Este es tu campo de batalla actual. La guerra que comenzó en el cielo, la rebelión que destrozó la armonía celestial de la eternidad, sigue desarrollándose ahora mismo. No en las nubes, sino en tus decisiones, en tus deseos, en tus elecciones diarias cuando nadie te ve. No eres un observador pasivo en esta historia. Estás en medio de ella, armado o expuesto. Cada tentación que sientes no es solo una prueba moral, sino una confrontación espiritual. Cada vez que luchas con el orgullo, la lujuria, el miedo, la inseguridad, la amargura o la duda, no solo estás luchando con la emoción. Estás chocando con el mismísimo residuo de la rebelión original de Lucifer. Esa misma serpiente que engañó a Eva en el Edén sigue susurrando, sigue silbando, pero ahora te está atacando. No viene con cuernos, viene con conveniencia, viene en forma de atajo, un compromiso, una mentira disfrazada de lógica. Mereces algo mejor. Dios te oculta algo. Nadie tiene por qué enterarse. Puedes con esto tú solo. Lo has oído. Yo también, pero ahora, con los ojos abiertos, ves la fuente. Ves que detrás de cada mentira sutil se encuentra el mismo antiguo enemigo que se presentó ante Dios y dijo, ascenderé, seré como el Altísimo. Pero ahora, aquí está la diferencia. Tienes una decisión que él nunca tomó. Someterte, rendirse, contraatacar con la verdad en lugar del orgullo, arrodillarte en lugar de encumbrarte. Cada pequeña decisión de obedecer a Dios, de amar cuando no tienes ganas, de confesar cuando te cuesta, de perdonar cuando duele, de adorar cuando eres débil. Esos no son momentos pequeños. Son guerra, son resistencia. Son una declaración de que Satanás ya no es dueño de tu voz, tu cuerpo, tu futuro ni tu mente.
Satanás nunca ha necesitado destruirte con fuego cuando puede distraerte con ruido. No siempre viene a aterrorizar. A veces viene a adormecer, a sofocar tu espíritu bajo capas de rutina, arrepentimiento, vergüenza, falsa confianza y una vida superficial. No necesita convertirte en un monstruo. Solo necesita convencerte de que nunca te entregues por completo a Dios. ¿Y no es eso lo que ha estado sucediendo? ¿No es esa la silenciosa verdad detrás del ajetreo, los sobrepensamientos, el miedo y las concesiones? Has estado caminando por un punto medio que no existe, intentando vivir una vida de rendición parcial en una guerra que exige lealtad total. Pero al Evangelio no le interesa una parte de ti. Cristo no murió para redimir tus mejores momentos y pasar por alto el resto. No vino a pulir tu reputación. Vino a resucitar tu verdadero yo, el que se ha estado escondiendo tras las heridas, el orgullo, el rendimiento y el miedo. Y sigue esperando, no con los brazos cruzados, sino con las manos marcadas por los clavos. No con juicio, sino con una corona, una que Él quiere colocar sobre una vida entregada, no sobre una perfecta. ¿Por qué? Para ser sincero, si te alejas de este mensaje inspirado, pero inmutable, el enemigo vuelve a ganar. No porque haya silenciado la verdad, sino porque te hizo conformarte con admirarla en lugar de someterte a ella. Eso es lo que hace el orgullo. Escucha sermones, pero nunca se arrepiente. Estudia las Escrituras, pero nunca obedece. Ama la idea de Dios, pero rechaza su gobierno. Eso es lo que hizo Lucifer. Y ese camino aún existe, pero conduce a la ruina. Siempre tú, sin embargo, tienes otro camino, el que Jesús recorrió. El que no está marcado por aplausos, sino por la rendición. El que comienza cuando finalmente dejas de fingir y caes de rodillas. Así que aquí está la pregunta de la que no puedes escapar. ¿Seguirás negociando con Dios por el control parcial de tu vida? ¿O lo dejarás todo? ¿Seguirás intentando controlar tu pecado con disciplina? ¿O dejarás que la sangre de Jesús lo borre por completo? ¿Vivirás en silencio, fiel a tu propio trono? ¿O renunciarás y lo coronarás rey? Porque no te equivoques, no hay punto medio entre Jesús y Satanás. Solo hay rendición o rebelión, humildad o orgullo, la cruz o la caída. Debes elegir, no mañana, no después de que te purifiques. Ahora mismo, porque ahora mismo los cielos te observan, la serpiente te observa, y el Espíritu de Dios se mueve. Y si escuchas, si dejas que tu orgullo muera el tiempo suficiente para que Dios te hable, oirás lo que te ha estado llamando desde el principio. Vuelve a mí, no con culpa, sino con alegría, no como esclavo, sino como hijo, no encadenado, sino en fuego, fuego que purifica, fuego que llena, fuego que no te destruye, te revitaliza. Eso es lo que Dios quiere. Para eso se ha construido esta historia desde el principio, no solo para que conozcas la caída de Satanás, sino para que te levantes, no solo para que temas el juicio, sino para que te adentres en tu destino. Así terminaremos. Si sientes esa atracción, no la ignores, no la analices demasiado, no intentes merecerla, simplemente responde, con tus propias palabras, en tu propio espacio, aquí mismo, ahora mismo, y cuando lo hagas, el infierno cederá terreno, y el cielo celebrará, porque una guerra que comenzó en la eternidad acaba de ganarse en ti. Y eso, amigo mío, es de lo que se trató toda esta guerra desde el principio. Si has llegado hasta aquí, esto no fue solo un vídeo, fue un encuentro. Así que no dejes que se desvanezca. Dale a me gusta si esto despertó algo en ti. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y envíale esto a alguien que siga en la lucha. Hay otro vídeo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic, sigue caminando, no estás solo. Y recuerda, la serpiente todavía silba, pero su cabeza ya ha sido aplastada.